Tengan todos buenas noches. Un cordial saludo a las personas que están aquí presentes y a los que nos están viendo por las redes sociales. Antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita comprender lo que hoy vamos a compartir. Oremos, hermanos. Amado Dios, que estás en los cielos, en esta noche, te pedimos, por medio de tu Hijo Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos ayudes y que nos permitas comprender este tema que hoy vamos a tocar de la confesión de fe. Estamos hablando del tema de la justificación. Hoy nos corresponde ver otro párrafo más de este interesante tema. Te pedimos tu misericordia y te pedimos tu asistencia para conmigo, para que en medio de mi debilidad me ayudes a dar a entender lo que hoy voy a decir y también a mis hermanos que están oyendo para que puedan entender lo que voy a explicar. Gracias te doy, Dios. Amén. Acompáñenme, hermanos, al párrafo que me corresponde, párrafo número 3 de la confesión de fe. Capítulo 11, párrafo 3. Y dice así: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que, que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo, adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueron glorificadas en la justificación de los pecadores. Bien, este es el tercer párrafo de la confesión. En miércoles anteriores estuvimos viendo obviamente el párrafo 1 y 2, y en ellas vimos la parte introductoria en la primera parte y el medio para alcanzar la justificación. Hoy nos vamos a centrar en la base de la justificación. ¿Quién es la base de la justificación? Obviamente nosotros sabemos que es Dios, Cristo, pero vamos a desarrollar esa parte. El párrafo consta de cinco apartes o por decirlo así, subpárrafos que conforman todo el contenido del punto 3. Vamos a pedirle a un hermano que me ayude a leer los versículos que encierran cada uno de ellos. El hermano Jeffrey me puede ayudar a leer Romanos 5, del 8 al 10, 19. El hermano Alexander me puede ayudar a leer Romanos 8:32. El hermano Oscar me puede ayudar a leer 2 Corintios 5:21. El hermano José me puede ayudar a leer el Romanos 3:24. Oscar, 2 Corintios 5:21. Y el hermano Eduardo me puede ayudar a terminar de leer Romanos 3:23. 2 Corintios 5:21. Vamos a ver de manera resumida, breve, cada uno de los versículos y cómo se relacionan con cada uno de los puntos. Vamos a leer. Romanos 5, del 8 al 10, hermano Jeffrey, léalo en voz alta para que los hermanos escuchen.
Adelante. Vamos a leer el siguiente. Romanos 8:32. Sí. Segunda de Corintios 5:21, hermano Oscar. Párrafo 4, Romanos 3:24. José. Párrafo 5, Romanos 3:23. 3:23. Listo. De manera general, cuando vemos este párrafo, podemos darnos cuenta de que existe un fundamento exclusivo, un fundamento singular y regulador donde descansa la justificación. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta inmediatamente de que la justificación, digámoslo, no es una transformación moral de la persona como tal, sino que es una transacción legal. Eso lo vimos, lo estuvimos observando en los capítulos anteriores. Y que esta justificación, su base, descansa en Cristo. Como la confesión es un documento que se encuentra ordenado de manera, se encuentra ordenado, sistematizado, vemos que este fundamento regulador es básicamente, cuando lo vimos, ¿se acuerdan? La vez anterior hacía referencia al mediador. El mediador es, en efecto, el eje o el fundamento singular de esta acción de Dios, Cristo. Vemos en estos versículos la esencia de la justificación. ¿Cuál es? ¿Cuál venía siendo la esencia de la justificación? El perdón y la aceptación. La base que es Cristo, en este caso, el sujeto y objeto de la justificación. Y el método de la justificación, ¿cuál sería? La imputación. Vamos a estar viendo qué es eso, porque son términos que se enmarcan en un ámbito legal. Dios justifica, digamos, cuando se usa la palabra justificación aquí, no está diciendo que Dios convierte a las personas en personas buenas, sino que cuando habla de justificar es que declara justo. Es un término, digamos, legal, una transacción legal que ocurre cuando Dios justifica. Pero antes de hablar de esto, vamos a ver unos principios generales que ocurren o que muestran la base de esta justificación, o sea, Cristo. Vamos a ver algunos elementos que caracterizan al mediador, vamos a recordarlos. Acuérdense que hablamos del mediador. Cuando hablamos de mediador, hacíamos referencia a algunas características como cuáles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de algunas características cuando hablamos del mediador? Los oficios del mediador, ¿se acuerdan? Vamos a recordarlos. Acuérdense que el mediador, cuando se habla de mediador, la figura del mediador encerraba tres características principales, que eran sacerdote, profeta, ¿cuál era el otro? Rey. Listo. Esas eran las características del mediador. Vamos a observar un pensamiento de Spurgeon acerca de estas características de manera global, como las encierra Spurgeon. Spurgeon dice lo siguiente: cuando Dios determina la justificación en su decreto eterno, Él considera que debe existir o que el hombre necesita de un mediador. Él usa Gálatas 3:20 que dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a estar viendo qué quiere decir eso. Primero dice, un mediador entre Dios y el hombre. Spurgeon dice,
¿Para quién es necesario un mediador? Empecé a preguntar. Dice, este mediador se encuentra en el propio Cristo, que nos es dado perdón, como intermediario al ser enviado en su naturaleza divina y humana. Sigue diciendo, el hombre se apartó de Dios, se limitó con Dios, por lo que Dios está irado con él porque aborrece el pecado y tiene que castigar el mal. El hombre cometió la acción en el Edén, incurrió en una acción, en una desobediencia, y la ira de Dios vino sobre el hombre, cayó la maldición. Entonces, como Dios planeó y ejecutó y ordenó, o sea, decretó que de la manera en cómo iba a salvar al hombre, este determinó que la única manera para que el hombre pudiera ser salvo hubiera un mediador. Pero un mediador que no solamente guardara las características, en este caso de Dios, que se entendiera que tuviera una relación divina, pero también que tuviera una relación humana, porque estaba en la mitad, porque este mediador no iba a estar a favor de uno o a favor de otro, iba a estar en el medio, y por lo tanto, este mediador tenía que tener las dos características, divino y humano, es por eso que se habla de la unión hipostática. Segundo, un mediador para dos partes que no coinciden. Un mediador, eso es lo que requieren las personas que tienen razones para discrepar con Dios. ¿Por qué? El hombre es pecador. Y estas son buenas noticias para ellos. El hombre que está en armonía con Dios no necesita de un mediador. Lo necesita el que ha provocado a Dios con sus muchos pecados y está lejos de él por lo pecaminoso de su naturaleza. Tercero, un mediador para resolver diferencias que no pueden resolverse con facilidad. En este caso, cuando hablamos de diferencias que no pueden resolverse con facilidad, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Una diferencia difícil de resolver o un problema difícil de resolver, ¿cuál sería? Que el mediador sí lo pudo resolver. ¿Cuál sería? Hay un problema difícil aquí que el único que lo pudo resolver fue Dios mismo. ¿Cuál sería? Una diferencia fuerte, que el único que podía resolver esto era el mediador. El pecado. El pecado, el cumplimiento de la ley. El hombre desobedeció la ley y por tanto Dios decretó su sentencia sobre el hombre pecador, condenado. Entonces, el problema difícil aquí, ¿cuál sería? ¿Cómo es posible que un Dios justo, cómo es posible que un Dios justo, un Dios santo, que aborrece la maldad, que no puede ir en contra de sí mismo, puede decretar una sentencia diferente a la que está establecida en sus propios términos? O sea, ¿cómo Dios puede decretar a un hombre que es malvado e inocente? Es un problema que el único que puede resolver esto fue el mediador. Eso lo vamos a ver. Cuarto, un mediador para reconciliar a dos partes que están dispuestas a reconciliarse. En este caso, el hombre no está dispuesto a reconciliarse. Dios abre la posibilidad de reconciliación y él mismo llama al hombre a la reconciliación, porque el hombre, como ya sabemos, está muerto en delitos y pecados y no puede reconciliarse. Entonces Dios abre esa posibilidad de que exista una reconciliación entre él y el hombre. ¿Cómo hace eso? Envía un mediador. ¿Y cuáles son las características de este mediador? Es divino y es humano. Entonces, ahí vamos viendo con más claridad cómo se van aclarando las cosas. Listo. Siguiente, este mediador va a analizar los intereses de ambas partes. ¿Cómo así? Este vino para salvar a los hombres y se purgan, pero también vino para glorificar el nombre de su Padre. ¿Cómo así? Dice, él fue obediente para poder magnificar la ley de Dios y engrandecerla. Sí, pero es mediador para redimirnos de la maldición de la ley. Vamos a explicar esta parte. Jesús, se dice en los círculos teológicos, ahí se usan muchos términos, pero uno de los términos más conocidos es la obediencia pasiva y la obediencia activa. Cuando se habla de obediencia pasiva, en la justificación, nos referimos a que Jesús cumplió la ley por nosotros, a la perfección. Y esa es la obediencia activa. ¿Y la obediencia pasiva qué sería? Recibió el castigo. O sea, nosotros no hicimos nada, sino que todo lo hizo Cristo. Fue activo en cumplir la ley
a cabalidad, a la perfección, pero fue pasivo en recibir el castigo que nosotros merecíamos. Ahí está, hablando de que defiende los intereses. Entonces, cuando defiende los intereses, salva al hombre, pero también glorifica y exalta al Padre, la obra que el Padre quería que hiciera. Dios, Jesús, en este caso, no está, eh, ¿cómo será la palabra? No está, o sea, está jugando un equilibrio real, pleno, en lo que es, en su característica de mediador, en este oficio o en esta tarea de justificar al hombre. Siguiente, un mediador trata con las dos partes. Aquí dice Spurgeon, el oficio de un árbitro está diseñado para que quien lo ejerza trate de mantener el orden entre dos grupos de personas. Pero si uno solo se hace presente, el árbitro no tiene nada que hacer allí. El mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora bien, mi Señor está aquí hoy para actuar como mediador. Dios está dispuesto a reconciliarse con sus criaturas, pero si no hay nadie que necesite reconciliarse con Él, si esta predicación no tiene ninguna relación con ningún oyente, entonces es muy claro que Cristo no podrá cumplir su oficio. Él no puede ser un mediador a menos que haya aquí algún pecador que necesite reconciliarse con el Señor. Obviamente que lo hay. Y nos podemos remitir al versículo que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, donde hay pecadores, estos pecadores van a darse cuenta tarde o temprano, si es la voluntad de Dios, por su llamamiento santo, de que necesitan a alguien porque van a decir, me cansé de hacerte promesas que no pude cumplir, ayúdame porque no puedo salvarme por mí mismo, no puedo justificarme por mí mismo porque reconozco de que te necesito. Y por último, vemos un mediador que hace de los dos uno. ¿Cómo así? Dice, nuestro Señor ha derribado la pared intermedia de separación a través de los siglos. Ha logrado la reconciliación verdadera de Dios con los que estaban separados de Él. Cristo ha hecho esto por tantos, que le ruego, y es una pregunta de Spurgeon, ¿acaso no lo hará por mí? ¿O acaso no lo hará por nosotros? Claro que sí. El Señor derribó la pared intermedia de separación que había y cumpliendo de manera efectiva su oficio de mediador, en este caso actuando como rey, sacerdote y profeta. Ahora, en los versículos que acabamos de leer podemos ver de manera clara, obviamente, el término de la justificación, lo que quiso el Señor alcanzar con la justificación, pero cuando lo empezamos a analizar el párrafo, vemos que dentro de ese párrafo vemos varias partes de la justificación. Vemos claramente la propiciación. ¿Alguien sabe qué es la propiciación? No, ¿se acuerdan? Vemos la expiación. ¿Se acuerdan qué es la propiciación? La propiciación es cuando Dios quita la ira. Ese es uno. Vemos la expiación. Dios quita la culpa. Vemos la redención. Dios rescata. Dios en este término cuando justifica. Ahora, en el término de esta imputación, nosotros hemos escuchado alguna vez el término de doble imputación. Eso lo escuchamos, ¿cierto? No, algunos lo escuchan, la doble imputación. La doble imputación, cuando hablamos de doble imputación, hacemos referencia a que Cristo recibió el castigo y su obediencia, su justicia pasó al pecador. Entonces, el castigo que merecía el hombre pecador pasó a Cristo. Y la obediencia que hizo Cristo pasó al hombre pecador. Entonces, eso se conoce como la doble imputación. ¿Listo hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna duda? Oh, claro. Entonces, veamos, para culminar, vamos a leer esta partecita. Dice, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían. Satisfizo adecuada, real y completamente
a la justicia de Dios en favor de ellos. Satisfizo adecuada, real y completamente. Acuérdense al principio cuando les dije que había un tremendo problema por resolver y que Dios en su sabiduría supo cómo resolverlo. Hay dos versículos eh, que se usan mucho para esclarecer o dar un ejemplo de este tema. Uno está en Deuteronomio 25 y otro está en Proverbios 17. Si me ayudan con los versículos, se lo agradecería. No los tenía presente. Pero básicamente en esos dos versículos se usa el término de que cuando una persona, en este caso Deuteronomio 25, una persona comete un acto malo, de acuerdo a la ley, debía haber castigo, debía haber una sanción, una condenación, una imputación eh, que someter justicia en ese hombre que cometió ese tal acto. Y en el versículo 17 dice que Dios no puede justificar al impío y condenar al inocente. Entonces vemos nuevamente en este término de la justificación de cómo hizo Dios para resolver o para no ir en contra de sí mismo, porque Dios no puede contradecirse. ¿Cómo hizo Dios entonces? El Hijo en la eternidad se sometió voluntariamente a esta acción del Padre y cumplió, digamos, su propósito, que fue el de tomar ese castigo, esa ira, muriendo en la cruz, haciendo justo a aquellos que, digámoslo así, yo esta mañana me levanté o todos nos levantamos y nos preguntamos, cuando nos levantamos y nos decimos, ¿cómo es posible que Dios me haya justificado? O sea, yo me levanto y ¿cómo así que Dios me justificó? O sea, una cosa que no sé cómo explicarla, o sea, cómo Dios actúa en su eternidad y hizo tal acto tan grande que nosotros no tenemos explicación, simplemente, oh Señor, gracias por justificarnos, porque realmente, de acuerdo a los términos de la ley, ¿quién puede justificarse? Nadie. Entonces, hermanos, esto ha sido mi intervención, espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy. Ahí se manejaron términos legales, acuérdense que la justificación como tal no encierra un tema de transformación moral, sino una transacción legal. Penalmente Dios imputó y dijo, como dice acá, vamos a leer, siendo justificados. No que dice, se van a justificar, sino ya Dios lo justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un término legal. En este caso, en el contexto, habla de ello. No, el hombre no va a hacer nada para alcanzar esa justificación. El hombre no va a hacer algo especial para decir, ya me puedes justificar porque ya hice esto. No, sino que Dios justificó, hizo una transacción, decretó, así como el juez declara, eres declarado justo. Ah, pero ya no existe nada declarado justo, porque Jesucristo hizo todo. Ahora, ¿puede alguien decir alguna objeción sobre la justificación cuando podemos hablar de Santiago? Si nos vamos a la carta en Santiago, vámonos a ir un momentico. Alguien podría decir, meta, pero perdón, en Santiago, eh, ahí no dice dice que somos justificados por, vamos a ir un momentico. Santiago dice en el, momentico, Santiago capítulo 2, vamos a ver, dice, mm, vamos a ver qué dice. El 25 dice, el 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si alguna persona no toma ese versículo,
No puede decir, mira, aquí dice que el hombre no es justificado no solamente, dice, perdón, no, el hombre es justificado por las obras, sino solamente por la fe. No puede sacar ese versículo. Ya vimos que el hombre no se justifica a sí mismo, sino que es un acto divino. Pero ¿cómo responderemos o cómo podemos responder? Hay que irnos al contexto. Ahí no está hablando de la justificación, en este caso lo que estuvimos viendo como lo que Dios hizo, sino que está remarcando el hecho de que si una persona dice que es cristiana, que lo muestre por sus obras y sus obras van a decir o van a hablar por él. Ya, entonces las obras que está haciendo van a justificar su identidad cristiana. Ya no está diciendo que el hombre se va a justificar por las cosas que hace. Porque ahí dice, si leemos ese versículo, podríamos objetar y decir, no, pero ahí dice que no solamente el hombre no es justificado, no solamente por la fe, sino por las obras que hace. Pero hay que entender que en este caso, en el contexto, los hombres, está hablando de las obras que hacen, porque aquí había cristianos que decían, no, yo soy cristiano, pero no hacían obras, no ayudaban a los hermanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Si hay un aporte, alguna pregunta, pueden hacerla. Están toda la libertad de hacerla. Bueno, Jorge. Cristo por su obediencia y muerte salvó totalmente la deuda de aquellos que justificaban. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecía. Sacrificio adecuada, real, completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, su obediencia y santificación fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente no podrán ir. Su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la gracia de Dios puedan glorificar en la justificación de los pecadores. Nos ayuda a entender un poco más. Una vez hicieron una pregunta a unos, la otra era, ¿cómo es posible que la muerte y obediencia de un solo hombre paguen el precio de millones y millones de dólares? No tiene sentido, lógica y sentido. Un solo hombre pague para el sacrificio. Un solo hombre cobra los pecados de miles de millones de personas. Uno o miles de personas. La respuesta, decía Paul, decía muy sencillo, es eso, vale muchísimo más que todas las iglesias. Sí. En términos cotidianos, la comparación no es mucho, pero es como el clásico esto de ¿qué vale más un kilo de oro o 100 kilos de hierro? Un ejemplo, el oro vale más, el oro más. Hablando de las proporciones, Cristo es más que todo el universo completo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ese aporte lo podemos complementar con el versículo 18 del capítulo 5 de Romanos que dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 18:5. También en esa parte, para ir culminando, hay digamos, puede haber una disputa con aquellas personas que dicen que la muerte de Cristo potencialmente puede salvar a todos los hombres. Perdón, o sea, ¿cómo lo explico? Algunas personas dicen lo que creen en el universalismo.
potencialmente pueden salvar la muerte de Jesús a todos los hombres, pero en este caso, ¿cómo sería? O sea, no me acuerdo de la idea, pero son aquellos que no creen, en este caso, en que eh, la, la acción de Cristo en la cruz tenga eficacia eh, en las personas por lo que él murió. O sea, eso, cuando quiero hablar de esto, me refiero a las personas que tienen discrepancias con el tema de eh, la expiación. O sea, que la expiación de Dios es eh, ilimitada, ilimitada. Si tienen un conflicto que no creen, o sea, como que no creen o sea, creen que se puede perder, entonces no creen que es eficaz, no creen que es eficaz, sí, es potencial, pero no creemos que sea, o sea, se puede perder. Entonces hay personas que, digamos, pueden tener discrepancias o diferencias con esta parte.